Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí de nuevo con ustedes. Un especial saludo a todos mis alumnos en República Dominicana, en Santiago, para Chile, en Talca, donde nos están viendo también, nos están siguiendo. Saludar a la gente de Perú, Lima, Ecuador, los amigos de México, también muchos saludos, la gente de Guatemala, Panamá. He decidido hacer mi segundo tips, mi segundo video, esta vez tratando de abordar otro de estos puntos en donde se presentan confusiones en lo que es la gestión de riesgos. Recuerden que estos tips míos en mi canal son para acabar con ciertas confusiones, para corroborar ciertos conceptos que muchas veces se malinterpretan y llevan a que se apliquen estas temáticas, estas normas de forma indebida. Entonces, para esto, inicialmente, pues nuestro tip del día va a ser la diferencia que existe entre los conceptos de valoración versus evaluación en la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es valorar riesgos y qué es evaluar riesgos? Existe bastante confusión en la gente que mal cree que valorar riesgos y evaluar riesgos es lo mismo. Y esa confusión se ha venido presentando debido a una mala interpretación y debido a una mala redacción de las normas originales como tal. Específicamente me he dado cuenta que las traducciones que hacen los países de Latinoamérica, no estoy generalizando ni quiero decir quiénes son, pero sí me he dado cuenta que las normas que se traducen de las versiones originales de las normas ISO cometen ciertos errores debido a que la traducción es mal hecha. Hay ciertos conceptos o términos que son muy técnicos y quien interpreta las normas, digamos que las traduce, no tiene conocimientos técnicos, entonces se comete este error. Y este es un ejemplo claro, este tip de ese error, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Traigo a colación este tema, no es lo mismo los dolores de piernas que las piernas de dolores, ¿ok? Por tanto, no es lo mismo decir valoración de riesgos que evaluación de riesgos. Olvidémonos de que es lo mismo. Pero para tener claro esa definición, vamos a tener claro lo siguiente, valoración sí es igual a apreciación. De por sí las normas españolas hablan de apreciación del riesgo. En las traducciones latinoamericanas es donde se habla de la valoración de los riesgos. En conclusión, la valoración y la apreciación del riesgo es lo mismo. Son términos similares. Lo que no es similar es valoración con evaluación. ¿Ok? Entonces tengamos claro esto. Normas originales. ¿Qué sucede en las normas originales? Las normas originales, las normas originales de la ISO hablan de valoración, hablan en el inglés del assessment. Assessment que es valorar o apreciar. Assessment es valorar o apreciar, traducido técnicamente del inglés. Entonces todas las normas ISO hablan del assessment. La norma ISO 31000 habla del assessment. O sea que nos está invitando, nos está hablando de que valoremos los riesgos, no que los evaluemos, que los valoremos. ¿Ok? Y las normas técnicas de los países, el error que se ha cometido bastante es que han confundido la traducción de assessment con evaluación. Entonces, donde han encontrado la palabra assessment, la han puesto como evaluación. ¿Ok? Estas traducciones también la he encontrado en conceptos y en términos como el término de posibilidad y probabilidad. Ahí también he encontrado falencias en las normas técnicas de los países cuando se hacen las traducciones o las traducciones al español de cada país. ¿Qué sucede con esto? Pues al existir, mira lo fácil que se ve, una simple palabra y lo que puede cambiar técnicamente una aplicación de un concepto en una norma como tal, ¿cierto? Personalmente me gusta utilizar las normas originales, las normas en inglés, o si tengo la norma en español, la estoy validando y evaluando contra la norma original en cuanto a conceptos técnicos, para corroborar de que no haya existido una mala traducción del concepto técnico, porque pues, como ustedes saben, las normas ISO manejan muchos conceptos técnicos, o sea que cualquiera no las puede traducir. Y en este caso, este error se habría evitado si el que hace la traducción de la norma o el comité encargado de la traducción de la norma
conociese o tuviese bases de gestión de riesgos. Claramente se ve que no tienen bases para hacer gestión de riesgos, entonces creen que estos dos conceptos son similares y es el gran error que se comete. Pero ¿por qué es diferente valorar de evaluar? Para eso vamos a remitirnos al proceso de gestión de riesgos, las 8 etapas macro de un proceso de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000, ¿cierto? Esos 8 procesos contemplan un proceso que es el proceso de apreciación o valoración del riesgo, ¿cierto? Apreciación o valoración del riesgo, que es lo mismo, ¿cierto? Pues la apreciación o valoración del riesgo contempla 3 subprocesos. Uno es la identificación del riesgo, que como les hablaba en un tip anterior, ahí es donde identificamos las fuentes del riesgo y los riesgos. Otro subproceso es el análisis del riesgo y un tercer proceso es la evaluación del riesgo. Entonces, ¿qué concluye esto? Que evaluación está contenido dentro de valoración. O sea que valoración del riesgo es identificar, analizar y evaluar el riesgo. Eso es valoración o apreciación del riesgo. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, no confundamos, por favor, lo que es valoración y evaluación del riesgo. Les acabo de demostrar que la evaluación hace parte de la valoración. Más adelante, en otros tips, les estaré mostrando qué se hace en cada una etapa y cosas de estas, pero por ahora el tip se enfocaba en que sepamos claramente de que no podemos llamar evaluación de riesgos al proceso macro de valorar los riesgos, ¿cierto? Entonces, recuerden que la valoración de los riesgos está compuesta por 3 etapas: la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Y que la evaluación del riesgo está contenida dentro del proceso de valoración. Y que lo correcto en las normas, lo que nos piden las normas ISO hoy en día, que están hechas con el nuevo anexo SL, lo que nos piden es que valoremos riesgos. Lo que piden las normas es que valoremos. Yo no puedo solamente en una norma sentarme a evaluar riesgos, porque evaluar riesgos es solamente priorizar los niveles de riesgo. Y entonces, ¿dónde quedarían las etapas de identificación y análisis? ¿Ok? Entonces, la palabra correcta es valorar riesgos. Lo que nos piden las normas ISO es que hagamos en un contexto interno y externo, una vez identifique un contexto interno y externo, una valoración de riesgos. Y dentro de esa valoración nos van a llevar a que identifiquemos, analicemos y evaluemos esos riesgos. ¿Y cómo identificamos, analizamos y evaluamos los riesgos? Pues según ISO 31000, nos vamos a la norma ISO 31010, donde están las herramientas o técnicas que se pueden utilizar para valorar riesgos. Allí hay muchas técnicas para valorar riesgos o apreciar riesgos. Allá hay técnicas para identificar riesgos, allá hay técnicas para analizar riesgos, allá hay técnicas para evaluar riesgos. O hay técnicas también que nos hacen las 3 actividades de forma transversal. Con una sola técnica hago las tres actividades. Como querramos. O si el Risk Manager desea utilizar una técnica para cada subproceso, bien lo puede hacer. Entonces, de ahí que la norma ISO 31000 no sea una metodología, ¿ok? Porque las metodologías para valorar riesgos están en la norma 31010. Y la 31000 no es ninguna metodología, la 31000 es un modelo de administración de riesgos, ¿cierto? Un modelo de administración de riesgos que dentro de sus etapas nos piden valorar los riesgos, o sea, identificarlos, analizarlos y evaluarlos. Y esa valoración de esos riesgos se hacen de forma con la 31010. Allá están las metodologías, que es la que recomienda 31000. Ojo, no quiere decir que las metodologías que están en la 31010 son las únicas metodologías existentes para identificar, analizar y evaluar. No, son las que recomienda la ISO 31000. ¿Qué sucede? Si tú estás implementando un modelo de ISO 31000, 31000 te dice que si estás trabajando bajo mi modelo, debes utilizar las metodologías que están en la 31010. Si tú no lo haces y utilizas metodologías que no están en la 31010, pues no estás trabajando bajo el modelo 31000, entonces no estás trabajando bajo un enfoque de ISO 31000, sino que puedes estar trabajando bajo otro modelo, que también es totalmente válido. Recuerden que la 31000 es una norma que es voluntaria, ¿cierto? Que establece la forma de hacer gestión de riesgos, pero pues que ninguna norma ISO como tal lo obliga.
Bueno, queridos amigos, este es mi segundo tips para que lo tengan muy presente. Continuaremos trabajando con esto para apoyar, refortalecer los conocimientos que les he transmitido en algún momento en estos países y para que sigamos aprendiendo de gestión de riesgos, de seguridad y de normas ISO. Muchas gracias a todos y espero por favor se suscriban a mi canal, me sigan acompañando. Les agradezco, he visto el gran crecimiento de suscriptores en mi canal, de vistas en mi canal y esto me tiene motivado a continuar trabajando con ustedes. Muchas gracias, saludos Latinoamérica.